Hace unos días hablábamos de otra noticia que también generaba bueno, mucho ruido, valga la redundancia, en las redes sociales, porque tiene que ver con esa difusión de noticias falsas, ¿verdad? Que se viralizan rápidamente, especialmente en los WhatsApp de padres, de madres, a los que todos quienes tenemos hijos tenemos nuestros grupos, y que generan, bueno, mucha reacción de miedo, de pánico, incluso en algunos Sí. casos, y después resulta que todo eso que se informa allí no tiene nada que ver con hechos de la realidad o no de nuestro país, y lo cierto es que es tan rápido que se viralizan que al final uno lo que hace muchas veces es temer por la propia seguridad de nuestros Y hijos. muchas veces también en grupos de WhatsApp de vecinos, por ejemplo, lo que ha llegado incluso perdón, a generar algunas movilizaciones sobre hechos no comprobados. Lo cual, bueno, nos llama a la reflexión, en tanto todos somos usuarios de redes sociales. Ya charlamos en una oportunidad con él telefónicamente, pero ahora, bueno, tenemos el gusto de recibir al psicólogo Gustavo Leal, el director de la Unidad de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Vamos a hablar de este y algún otro tema también a raíz de un informe publicó Búsqueda recientemente, pero nos vamos a concentrar en principio en esta viralización de noticias falsas. Leal, Bienvenido. bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, y hace poco tuviste que salir, digamos, públicamente a los medios de comunicación a pedirle a la gente responsabilidad, de alguna forma, el propio Ministerio del Interior, a pedir responsabilidad con este asunto de viralizar estos mensajes que nos llegan nunca con una fuente demasiado identificada a propósito de estas alarmas públicas sobre situaciones de inseguridad. Sí, efectivamente, entre finales del mes de septiembre y principio del mes de octubre sucedieron dos eventos importantes, uno en la zona de Casaballe y otro en la zona del eje de la Ruta 8, Pando, Barros Blancos, Villa García, incluso Punta de Rieles, que generaron una alarma pública muy importante en esas zonas y también en el resto de la ciudad, y por qué no en el país, porque instalaba la idea en un caso de una situación de absoluto descontrol en la ciudad, con tomas de seccionales policiales por parte de grupos de delincuentes, enfrentamientos de 30, 50 personas armadas, denuncias sobre que la policía estaba haciendo allanamientos y matando personas y publicando fotos de esas personas muertas, que eran fotos brasileras. Y después, en el caso del eje de la Ruta 8, un rumor muy consistente que se propagó en forma muy importante sobre secuestros de niños, en particular un caso que fue medio de modelo, que fue un niño de 5 años que había sido intentado secuestrar, lo habían intentado secuestrar en la puerta de la escuela. A partir de ahí, evidentemente, esta ola de rumores, que los rumores se instalan a partir de los WhatsApp, de audios de WhatsApp fundamentalmente, porque hoy una buena parte de la población tiene acceso a teléfonos inteligentes y en una hora y media, un audio de WhatsApp se transforma en viral si tiene algo importante y contundente. Pero por otro lado, también a través de las redes sociales, a través de Facebook, por ejemplo, gente subiendo fotos o haciendo comentarios o abonando esta idea de que esto estaba sucediendo. Y efectivamente, ahí hubo que salir a cortar un poco ese rumor, porque ninguna de esas cosas eran ciertas. En el caso de Casaballe, lo que había sucedido a finales de septiembre fue un tiroteo entre dos grupos criminales en la zona de Los Palomares. Recordarán, después se confiscó un arsenal muy importante, pero 48 horas después, o a las 48 horas siguientes de ese hecho, se instalaron una serie de audios, que fueron 8 en total, 2 de los cuales ya habían sido usados antes en la zona del 40 Semanas, donde se decía que habían atacado la seccional 17, que había personas armadas. Eso generó, por ejemplo, que los ómnibus tomaran, las compañías de transporte y los trabajadores tomaran medidas, dejaran de entrar en la zona. Sí, desvíos. Absolutamente, las escuelas casi que no funcionaron durante 2 días. Se generó un pánico absoluto sobre la convicción de que eso era cierto, y tuvimos que reunirnos en la propia jefatura con todas las partes para explicarles que no era verdad, y realmente costó muchísimo. Claro. Porque cuando la gente tiene pánico y miedo, No, pero además, asume que las cosas son verdad. Además le creemos a lo que vemos, y a través de una red social o de pruebas fotográficas, inmediatamente tendemos bueno, a creer que eso en algún punto sucedió. Ahora bien, ¿qué puede llevar o qué móvil puede tener una persona
que echa a andar un rumor o una foto o un audio sin verificarlo y lo convierte en una noticia que debe ser compartida? Bueno, básicamente lo que nosotros hemos detectado es que hay tres grandes móviles diferentes que se combinan en el proceso entre sí. Esto es fruto de la investigación que se judicializó y la investigación que hizo la Dirección de Inteligencia, donde identificó a las personas que habían producido alguno de esos audios o viralizado la información. Hay, por un lado, una intencionalidad de grupos criminales, es decir, grupos criminales que tienen interés en difundir determinado tipo de información para intentar desviar la atención de la policía, para intentar generar pánico y que eso le genere más facilidad para poder operar. Caso concreto de eso es lo que sucedió en Casaballe. Luego de ese enfrentamiento, uno de esos grupos criminales viralizó información, entre otras cosas porque había un cerco policial sobre esa zona, y intentó que la policía se distrajera chequeando, por ejemplo, esta información que era constante. Llamaban de directoras de escuelas, los liceos, todo sin confirmar, pero les llegaba el audio y cerraron el liceo, de que había un grupo de 30 personas armados en la esquina y no había nadie en la esquina. Simplemente en una conversación le dijimos a la directora, por favor, mire por la ventana. Claro, porque más allá del miedo no estamos entendiendo la dimensión que cobra todo esto, ¿no? Absolutamente. Desde el desvío, como decías, de los ómnibus, el cierre de escuelas, la policía desconcentrada de su verdadera tarea, en pos de, bueno, chequear eso que se está viralizando. Realmente es realmente es serio el problema, más allá de la viralización de noticias falsas. Claro, es serio y tiene responsabilidad en quien lo hace también, que ese es el segundo capítulo, ¿no? Quién lo hace y quién lo divulga. Pero uno de los grupos es ese. Un motivo ¿Los es otros ese, dos? es claro. El otro motivo es un motivo político también. Ha habido casos, de hecho, en la Dirección de Inteligencia fueron a declarar a algunas personas que pertenecen a agrupaciones políticas y que desde el Facebook de la propia agrupación política sostuvieron, fomentaron la idea de que estaba habiendo secuestros, confirmaron de que eso era cierto y protagonizaron incluso la convocatoria a marchas como las que hubo en la Ruta 8 que decían no más secuestros. Entonces, a veces también estos rumores, alguna gente que tiene ideas ya predeterminadas, por ejemplo, que creen que está todo mal en los temas de seguridad o en el gobierno, les viene como bien, como quien dice, le calza, claro. le cierra ¿Y el eso tercer grupo? Y confirman. Y el tercero es un grupo amplio de razones que tienen que ver con las características personal de los individuos, que van desde personas que tienen problemas de fabulación, de inventar historias. De inventar historias, absolutamente. Hasta personas que hacen esto porque de alguna manera quieren integrarse a la conversación pública, claro, que se da en las redes. Un sentido de pertenencia. Sí, y como tienen muchos me gusta en sus comentarios o como la gente comparte mucho las cosas, de alguna manera se quieren sentir parte de esa conversación pública. Esto que estoy diciendo son cosas que confirmaron las personas que se interrogaron en la Dirección de Inteligencia. Después de tratar de mentir varias veces de alguna de las razones, confirmaron en algunos casos. ¿Lleva alguna pena, por ejemplo, ustedes que identifican después determinadas personas asociadas a este tipo de noticias falsas? ¿Termina con alguna consecuencia para ellas o por el momento hay un vacío también en ese sentido? Vacío no hay. Desde el punto de vista del Ministerio del Interior debería haber claramente una sanción penal. Eso depende de los jueces. Lo que hizo el Ministerio del Interior fue detectar esta situación, informarle al juez, el juez autorizó la investigación se hizo rápidamente, se encontraron a las personas responsables, se las interrogó, reconocieron que era falso lo que habían hecho y eso se le dio a la justicia. Hoy la jueza de Salterain es la que tiene el caso y nosotros entendemos que debería haber sanciones fuertes, sobre todo a quienes inician esto, porque después está el segundo capítulo de la gente que lo comparte. Claro. Sí. Y hacia ese público es que nosotros nos estamos dirigiendo con la comunicación pública que hemos intentado hacer, planteándole que cuando les llega un audio de esas características, lo que hay que hacer no es divulgarlo, lo que hay que hacer es comunicarse al 911. Claro. Porque si uno le llega una denuncia de que están
asesinando personas, de que hay un grupo de personas, de 30 personas armadas, etc., o que intentaron secuestrar a un niño, lo que tiene que hacer es denunciarlo a la policía. Bueno, yo muchas veces cuando veo que la gente comparte masivamente eso, siempre pienso lo mismo. Estas personas que comparten y denuncian hechos concretos, pasan por una seccional antes, llaman al 911, o hoy por hoy hay usuarios que piensan que con exponer su caso en redes es suficiente como para que alguien tome partido. Bueno, es interesante Sí, eso todo sucede, eso lo sucede. planteado, ¿eh? Y por lo pronto ya sabemos que frente a eso, lo primero, 911, y ahí verificar si esa información que nos está llegando tiene algún punto que bueno, merezca su vialización o por el contrario, deshacerse de la misma. Hay otro tema que también queremos abordar en este breve tiempo que nos queda, Gustavo, que tiene que ver con un estudio muy interesante que salió publicado en el semanario Búsqueda hace ya un tiempo. Fue un encargo de La congregación de Salesianos, ¿verdad? Sí. Exactamente, pero que dio números, arrojó números sobre nuestra sociedad y sobre el tema de la familia uruguaya. Y sorprendió un poco el resultado, ¿verdad? Porque no son tanto los matrimonios como se creía o se cree que hay en relación, por ejemplo, a las uniones libres. Bueno, ¿qué conclusiones arribaste de ese estudio interesante que manejas? Sí, ese estudio lo solicitó la congregación salesiana porque querían tener un diagnóstico más certero sobre la situación social del país y en particular sobre la familia, porque bueno, la Iglesia Católica hace sobre el tema de la familia y sobre un modelo determinado de familia parte de su prédica. Lo que yo hice fue poner en estado de situación cuál era la evolución de los hogares en el Uruguay y la composición de la familia, y les planteé específicamente que la apelación que a veces hace la Iglesia al modelo de familia tradicional es una apelación a la minoría de la sociedad, y ya eso los sorprendió. Es decir, las personas que conviven, que están casadas en un matrimonio de hombre y mujer, y que tienen hijos de ese mismo matrimonio, si conviven bajo el mismo techo, son menos de la cuarta parte de las parejas en el Uruguay. En la nota de los colegas Draper y Danza en Búsqueda, vos hablás de revolución oculta. Exacto, es una revolución oculta porque es una transformación radical que hubo en la composición de la forma en cómo la gente convive, que no fue muy estridente y que tuvo leyes tardías. Por ejemplo, las leyes de reconocimiento que ha habido del concubinato, que fue del 2008, fueron después que ese fenómeno estaba absolutamente instalado. Y para que tengamos una idea de lo que estoy diciendo, de cada 10 niños que nacieron el año pasado, 7 niños fueron digamos, de parejas que no están casadas. De las 850.000 personas casadas en el Uruguay, solamente hay 40.000 menores de 40 años. Repito, de las 850.000 personas que están casadas... 850.000 personas casadas. Menos de 40.000 tienen menos de 40 años. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente joven no se casa y la evolución va a ser esa. Entonces, ha habido un aumento sustantivo de los divorcios y en los últimos 25 años una baja del 57% de las personas casadas. Hoy hay alrededor de 9.500 casamientos por año y 4.000 divorcios. ¿Y cuánto dura un matrimonio promedio en la sociedad actual uruguaya? Bueno, eso varió también, eso es parte del estudio. Las personas que se casan hoy, no quiero ser malagüero para nadie, pero hay estadísticamente un promedio de 8 años de convivencia. Cuando las parejas de la década del 60 o del 70 tenían una larguísima duración. No superan la crisis de los 7 años, ¿viste? Claro. Entonces ahí el planteo en realidad fue que nosotros tenemos que reconocer como sociedad la realidad en la que vivimos y que cuando la sociedad habla de esa manera tan fuerte, porque es una manera de... Yo les decía, es una revolución oculta, porque no fue estridente, no hubo grandes movilizaciones, pero se fueron rompiendo una cantidad de tabúes, como por ejemplo que la nena o el nene no se vayan de la casa sin casarse antes. Y hoy la mayoría de las parejas pasa eso. Y la propia Iglesia reconocía. O sea, en rigor, la Iglesia cuando da ese mensaje y apunta a la familia uruguaya, con esa concepción de familia uruguaya le está hablando a menos de 1 millón de personas. Absolutamente, y en realidad ahí en la conversación se reconocía que mucha de la gente que va a misa son partes de
todos esos modelos de familia que están representados y que a veces tienen la contradicción, porque le dicen, bueno, ustedes nos hablan de esto, pero yo soy otra cosa, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que ir? Claro. Exacto, es interesante. Y entonces, bueno, ahí hay como un dilema y de alguna manera creo que fue una buena actitud por parte, en este caso, de los salesianos, de querer reconocer esto. Hay otras áreas de la Iglesia Católica que se pusieron un poco preocupados por esto y un fenómeno que malinterpretaron. diferenciás del resto del continente, según lo que se tenga de estudios al respecto, o que acompaña a una realidad global, en definitiva. Acompaña una realidad global. En el caso uruguayo es un fenómeno bastante más avanzado en el tiempo, porque nosotros hemos tenido una transición demográfica muy temprana, que básicamente, ¿qué quiere decir? Que hay una transición demográfica en un modelo que era muchos hijos, una gran prole, pero alta mortalidad. En el Uruguay, a partir de la década del 30, 40, empezó a bajar la tasa de natalidad y el modelo de parejas con 2, 3 hijos fue más estabilizado. Y hoy casi en algunos lugares tenemos tasas de reemplazo muy bajas, que quiere decir que nacen menos niños por año que las personas que fallecen. Entonces, en el Uruguay esa transición demográfica fue más temprana y estos fenómenos se instalaron en forma muy fuerte. A partir de la década del 80 es cuando se empieza a instalar en forma silenciosa alguna de estas cosas. Gente que se va a vivir sin casarse, y silenciosa y rompiendo tabúes, porque hoy es muy fácil hacerlo. Claro, pero en ese entonces... Pero hace 20 años atrás o 25 años atrás, que no es tanto tiempo en una sociedad, no era tan sencillo. Y sin embargo, eso fue haciéndose una realidad hasta que después se sancionaron leyes que, por ejemplo, dijeron, bueno, parte de los derechos sociales que tienen las personas casadas se les computan directamente a las personas Está claro. que conviven, porque Bien interesante. había leyes que estaban siendo Sin huecas, duda. estaban siendo para una minoría. Absolutamente. Ahora es interesante también cómo en el lenguaje incluso se va modificando. Esto que ahora decimos de forma regular tu pareja, ¿no? Tampoco Claro. sirve identificar el sexo de tu pareja, ni si es esposa o si es Claro, sí. bueno, un compañero, una compañera, pero el propio lenguaje acompañó de alguna manera, porque se ha generalizado en esos términos, esta realidad uruguaya. Gustavo Bueno, Leal, muchas gracias. por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes.